Ayer por la tarde se informó que el presidente Donald Trump había firmado un memorándum ordenando la salida de Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales que, dijo él, no responden a los intereses de su país. El documento ordena a las agencias gubernamentales estadounidenses que dejen de participar y patrocinar a 35 organizaciones no pertenecientes a Naciones Unidas y a 31 entidades de la propia ONU que operan en contra de los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de la Unión Americana. Estos retiros pondrán fin al financiamiento y la participación de los contribuyentes estadounidenses en entidades que promuevan agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses. Vamos a hablar sobre las implicaciones de esto, la salida de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, con Miguel Ruiz Cabañas, diplomático de carrera, con amplia experiencia en cuestiones multilaterales, profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y autor de un libro sobre la historia de los organismos multilaterales, las organizaciones internacionales. ¿Cómo estás, querido Miguel? Feliz año, me da gusto saludarte. Feliz año, Pascal. Buenos días a ti y a todo tu público. Bueno, pues inmediatamente me acordé de ti, querido Miguel, porque tu libro pues, es uno de los que tengo ahí de cabecera para el tema, pues los temas internacionales. ¿Cómo ves tú esta decisión de Estados Unidos? Mira, pues desde luego yo creo que es una decisión que hay que lamentar porque es otro corte a la cooperación internacional global en un mundo que yo pienso la necesita cada vez más, pero la decisión estratégica del gobierno de Estados Unidos es la contraria, es cortar cada vez más sus vínculos con los organismos internacionales. Sí. Aquí hay una paradoja, o sea, hay que recordar que Estados Unidos fue el principal promotor y creador, pues, del orden internacional que vivimos en las últimas décadas, que en parte se expresa en todos estos organismos internacionales. Hay dos tipos de organismos de los que se sale Estados Unidos, como tú lo señalabas. Por una parte hay organismos, algunos de ellos francamente poco conocidos, de carácter, digamos, regional, algunas cuestiones en Europa o en otros continentes, pero también hay la lista de los mecanismos de comités de cooperación dentro de Naciones Unidas, Ujú. es realmente muy significativa. ¿Cuál sería la Ya habían principal, salido. digamos, la que, digo, todas son importantes, me imagino, o tienen grados de importancia, pero cuál sería la principal de la que se saldrá a Estados Unidos, desde tu punto de vista? Son, pues salirse de, o sea, de todos la cooperación económica en el marco de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un departamento muy amplio, muy grande, que se llama el Departamento de Cuestiones Económicas. A ver, ahí perdimos al embajador Ruiz Cabañas, vamos a restablecer la comunicación con él, pero bueno, nos dice de entrada que esto llama mucho la atención porque Estados Unidos justamente fue el principal promotor del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Perdón, te perdimos cuando Aquí te... estoy ahora, Sí, sí. te preguntaba entonces cuál es alguna de estas organizaciones importantes y me decías que la ONU tiene un área especializada. Cuestiones económicas y sociales, Sí. Estados Unidos ¿Es desea UNOSOC? cortar el Consejo Económico y Social, pero sobre todo el departamento que hace los estudios de cuestiones económicas y sociales. Ujú. De ese departamento, para darte un ejemplo, pues tuvo mucho que ver en el diseño de la Agenda 2030 y los Mm, Objetivos de Desarrollo Sostenible. sí. Entonces Estados Unidos manda un mensaje: no quiero que la ONU se meta en cuestiones económicas y sociales. Y se sale de las comisiones económicas regionales, incluyendo la CEPAL, la Comisión para América Latina, que ha sido, pues, un baluarte de la cooperación y de entender los problemas económicos y sociales de la región Sí. desde 1946. Ujú. O sea, la CEPAL, lo que se llama el pensamiento cepalino, pues ha sido algo, una contribución original para la región de América Latina. También se sale del panel intergubernamental del cambio climático, Pascal. Sí. Este es el panel de científicos que de alguna manera son los que consensan la evaluación de cómo está afectando el cambio climático al mundo entero. Ujú. O sea, ya se habían salido de los acuerdos, ahora también se salen no solo del Acuerdo de París, sino de la Convención Marco de la ONU de Cambio Climático que se aprobó en 1992. Ujú.
y que firmó George Bush padre en ese año. Entonces, digo, es cortar toda su cooperación en cuestiones económicas, sociales, ambientales, pero también hay dos o tres más que me preocupan mucho. La Comisión de Derecho Internacional, donde se juntan los juristas y, digamos, hacen muchos estudios para el desarrollo del derecho internacional. Ujú. Se salen también de todo lo que tiene que ver, excepto el Consejo de Seguridad, se salen de la comisión, se llama Comisión de Construcción de la Paz, que es para atender a los casos donde se llega a una solución, pero los países continúan necesitando apoyo pues, para reconstruirse después de un gran conflicto. Sí. Entonces, sí, afecta a todas las áreas, y yo creo pues que esto sí pone en un predicamento a estos organismos, sí, pero tiene otra consecuencia muy importante geopolítica, pues estos organismos ahora quedan mucho más, digamos, a disposición de China. Ujú. China tiene la capacidad de financiarlos, tiene la capacidad de darles su apoyo. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos está dejándole el campo libre a China y eso, pues yo no creo que sea bueno para el mundo y para la cooperación Sí. internacional que un país tan importante como Estados Unidos los abandone. Ujú. De estas organizaciones, bueno, las que tienen, las que están asociadas con la ONU, probablemente, supongo que muchas sí, pero aparte las otras, algunas deben tener su sede en Estados Unidos, ¿no? Pues mira, o sea, o en el marco digamos, no del sistema de Naciones Unidas, pero asociadas al sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, la ISLO, la International, es una organización que trata de promover también el desarrollo del derecho internacional, pues tiene su base en Ginebra. Ujú. Muchas otras tienen su base, o sea, aunque no forman parte del sistema, están en Nueva York o están en Ginebra, porque pues ahí interactúan mucho con las organizaciones del sistema de Naciones Unidas. Sí. Entonces sí es un golpe muy, muy fuerte. Estados Unidos, bueno, el gobierno lo pone como un tema de ahorro de recursos. Francamente, los recursos, Pascal, o sea, comparado con los gastos que se hacen para otras cosas, son Sí. verdaderamente No, bueno, mínimos. acaba de anunciar Estados Unidos que por primera vez en la historia va a tener un presupuesto para efectos de defensa o de guerra, como le dicen ahora, de $1 billón. Un trillón en inglés, 1 billón en español, 1 millón de millones Así de es, dólares. Entonces, digo, sí, pues como dices tú, pues no es cuestión de dinero. no, claro que no es cuestión de dinero. Y, o sea, mira, déjame darte un ejemplo. Naciones Unidas, nada más la Organización de Naciones Unidas, su Ajá. presupuesto anual es de menos de 4.000 millones de dólares al año. De total. Eso es, sí, es menos de lo que el de presupuesto del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Ujú. Digo, nada más para poner las cosas en proporción. Sí. O sea, Naciones Unidas es una organización con un presupuesto bajísimo y todo el sistema de Naciones Unidas, su presupuesto es de menos de 20.000 millones de dólares al año. Quiero Ujú. decir, incluyendo la FAO, la UNESCO, la OIT, toda la pléyade de organismos internacionales no llegan a esa cantidad. Sí. Compara eso con el billón de dólares que va a dedicar Estados Unidos a su presupuesto de defensa o el que ya están dedicando también otros países como China, Ujú. Japón, los países de la OTAN, desde luego Rusia, India. Se calcula que este año va a rebasar probablemente los 3 trillones de dólares el Sí. presupuesto dedicado a las armas. Sí. Es decir, 3 trillones en términos Sí, anglosajones, 3 billones para en español. nosotros son 3 billones Sí. en español. Es una cantidad de dinero absolutamente increíble y fue, por eso lo quiero poner en proporción, Sí. porque decir que es un tema presupuestal, no, no es un tema presupuestal. Oye, Miguel, lamentablemente me queda un minuto Sí, y perdón. la pregunta que te voy a hacer a lo mejor requiere una conferencia para contestarla, pero me parece, digo, me parece relevante. ¿Tú crees que nos estamos acercando a un mundo en el que se salga Estados Unidos de la ONU? No, no creo que se van a salir de la ONU como Ajá. tal, del Consejo de ¿O de la Seguridad, OEA? que es fundamental. Ujú. Tampoco creo que se vayan a Ujú. salir de la OEA, y menos ahora que hay muchos gobiernos que se están, digamos, en la región, que están Alineando. cada vez más alineados Sí, con Estados Unidos. sí. O sea,
como menú, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Este es el resultado de una revisión que lanzaron hace meses y esta es la lista de lo que salen ahora. Ujú, Pero podrían añadirse otros. No creo que se vayan a salir de la ONU o de la FAO, si ujú. se salieron de la UNESCO y si se salieron de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Pero creo que lo que anuncia esto es menos cooperación internacional, cortar vínculos en los que ellos dicen no nos interesa estar en un organismo que no hace lo que nosotros queremos y por lo tanto pues mejor no lo financiamos. Esto, si todos los otros países toman la misma posición, Ujú. pues imagínate el mundo en el que vamos a vivir. Pues sí. Pues Miguel, te agradezco mucho. Te mando un abrazo y te deseo feliz año. Al contrario, Pascal, igualmente feliz año. Gracias, gracias. Miguel Ruiz Cabañas, diplomático de carrera, con amplia experiencia en cuestiones multilaterales, profesor de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey.